El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Voy a empezar compartiéndote un texto de la Biblia que te va a resultar extremadamente familiar. Solo lo voy a tomar como parte del mensaje, ¿sí? Es algo que vos estuviste escuchando del pastor en los últimos meses, ¿sí? Y espero que hayas podido en este tiempo, no lo sé, eso espero, que hayas podido estar habitando a la sombra del Altísimo, ¿sí? Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? Si te fuiste de vacaciones y descansaste, pudiste estar bajo la sombra del Altísimo. Amén. Sí. Si te quedaste en casa o estuviste presente en este tiempo, pudiste quizás reflexionar sobre lo que es caminar y conducirte a la sombra del Altísimo. Amén. Vamos a repasar este pasaje de este Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Esta palabra hoy sería especial para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, o aquellos que aún teniéndolo están con una fe dudosa, una fe que está parada sobre la arena y no sobre roca firme. No es para aquellos que tienen total certidumbre de su fe y de su salvación. Y no hay nadie nuevo hoy aquí. Todas las caras que veo son todas conocidas, ¿eh? Pero quizás sea una palabra que te inspire y te sirva para compartir con tantas personas, ¿no? que pasan por nuestras vidas, que pasan temporalmente o que están en forma permanente, pero que están cerca tuyo y están cerca mío. Y a veces resulta de: ¿qué le puedo yo decir a él que no sepa? O a ella que no sepa. Espero que te sirva. En el año 1347, acá nomás, una flota de barcos italianos que venían regresando desde el Mar Muerto por la ruta de la seda, trayendo mercancías que generalmente venían de Oriente, venían de China, de India, telas especialmente muy preciadas, por eso se llamaba la ruta de la seda, ¿no? Telas que realmente eran muy preciadas en Europa. Una flotilla de estos comerciantes, de estos tantos comerciantes que venían de Oriente, llegó a las costas europeas trayendo en su interior un cargamento de muerte y una sentencia para toda Europa. Su segunda parada, la mayoría de quienes estaban en el barco eran muertos. Y los que aún estaban sobreviviendo lo harían solo por algunos días más.
Cuando llegó al puerto y las autoridades aduaneras se encuentran con este estatus, con esta situación, obviamente rápidamente llamaron a los médicos locales, quienes vieron la fiebre que sacudía a estos únicos sobrevivientes y viendo la muerte en el interior del barco, se llenaron de estupor, se llenaron de temor por encontrarse frente a algo que no era común, una cantidad de llagas tumorosas totalmente desconocidas para ellos, sabiendo además de lo precario que era la medicina por aquel entonces. Pocas cosas se sabían y esto realmente era algo llamativo, algo que no habían visto anteriormente. Alarmadas, las autoridades decidieron correr los barcos de la costa y llevarlos hacia mar adentro con la intención de incendiarlos, pero ya era tarde. Las ratas habían logrado bajar por las cuerdas que amarraban los barcos hacia el puerto y después se dirigieron directo a la ciudad transportando las pulgas infectadas. Así se iniciaba la crisis más grande que habría de azotar a Europa en toda su historia. Nunca en toda la historia, que es larga, europea, ha habido un impacto, una mortandad tan grande como la que dio origen la llamada peste negra o la peste bubónica. Se llamaba peste negra porque cuando esa infección llegaba a los tejidos y a la sangre, corroía la carne y la dejaba en estado de putrefacción, quedaba en color negro. Los muertos se ponían de color negro y los que tenían sus ganglios inflamados, que especialmente atacaban el cuello y la ingle y abajo de los brazos, se llenaban esos ganglios, se hinchaban y generaban tumoraciones con infección dentro de hasta 10 centímetros. Era una cosa asquerosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Había un antecedente, que fue cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, se creyeron piolas y resultó ser que se llenaron de una infección que generaba tumores y ellos, para librarse de esta tumoración que había atacado por doquier sin respetar clase social alguna, o sea, tanto a príncipes como al pueblo y a todas las ciudades de los filisteos, ellos idearon y construyeron como monedas, ¿sí?, de forma de ratón y de forma de tumor. Y así los pusieron en un cofre y devolvieron el arca del pacto y fueron liberados de la plaga, ¿sí? Ese era un antecedente. También había habido antecedentes tanto en India, en China, etcétera, pero nunca había azotado y asolado a la población como pasó en Europa. En un año, la peste había alcanzado ciudades y naciones enteras, propagándose por Europa, sembrando terror y destrucción a su paso, y nada la podía detener. En menos de 5 años, que fue lo que duró ese brote de peste bubónica, entre el 30 y el 60% de la población europea había muerto producto de la plaga y sus consecuencias. En términos absolutos, los 80 millones de europeos que había previo a la peste quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1352. 50 millones de personas murieron a causa de esta plaga. Pero esta plaga no solamente afectó a Europa, sino que también arrasó por China, por África, por Asia. Fue una pandemia que degradó el crecimiento de la humanidad por varias decenas de años, con millones de muertos por doquier. Nunca se halló una cura, ni tampoco se detectó su origen. Hoy sabemos que eran las pulgas que estaban en las ratas, que las ratas infectadas eran picadas por las pulgas y la pulga después transmitía la enfermedad al ser humano a través de
la picadura de la pulga. Nunca se imaginaron que el origen del mal estaba en las ratas y sus pulgas. Para los médicos fue desesperante y muchos de ellos, te diría la mayoría, por ende, digamos, también murieron como murió la población. A tal punto se extendió esta enfermedad, esta peste, que los médicos más reconocidos no querían ocuparse de atender a los infectados. Con lo cual le enchufaron el trabajo a los médicos residentes, a los que recién se recibían o los que todavía estaban estudiando. Y en algún momento la plaga fue tan difícil de contener que se erigieron expertos, empíricos, gente que iba por ahí que tenía otras profesiones, curanderos ambulantes que trataban como podían esta enfermedad y que pasaron a ser muy ricos y reconocidos, porque nadie se quería acercar a aquel que empezaba a manifestar la sintomatología típica de la plaga, de la peste bubónica. La plaga no afectó por igual a todas las ciudades, ¿sí? Hubo algunas que hasta, como Florencia o la misma España, donde entre el 80 y el 90% de su población murió producto de la peste. Imaginen una ciudad devastada por la peste, una ciudad prácticamente extinguida, producto de un mal que no era siquiera originario, que no podían siquiera prever, que no podían anticipar y al cual no podían atacar. Las consecuencias de la peste fueron pavorosas, ¿no? Era un huésped inesperado, desconocido y letal. Nadie lo había llamado, se ignoraba su origen o cómo es que llegaba. No había ningún conocimiento respecto de una potencial terapia. Hacían de todo y cosas terribles, pobres con el paciente. Todo lo menos que sanarlo, obviamente, ¿no? Hacían cualquier cosa. Lo sangraban, le ponían sapo, sanguijuela, ¿sí? Lo que no hacían era curarlo en modo alguno. Esta enfermedad no distinguía entre pobres y ricos. No había distingo alguno. El índice de mortalidad, que alcanzó hasta el 60% en conjunto en Europa, se fundamentaba en razones directas, la peste propiamente dicha, y un montón de consecuencias indirectas devenidas de, pero no originarias explícitamente en la infección. Eran daños colaterales, ¿sí? Suma de efectos indirectos que terminaron diezmando la población. Los que no morían por la peste quedaban desamparados. Hubo una tremenda, imagínense, desorganización social, ¿sí? Ya no había mano de obra. En los lugares de trabajo desaparecía la mitad de la gente. Había huérfanos por doquier. Nadie se ocupaba de los ancianos. Los chicos estaban abandonados, ¿sí? No había producción. Había hambre. Había carencia de higiene y de los medios básicos de supervivencia, porque estaban abordando una situación que colapsaba todo lo natural que ellos podían llegar a ser. Las consecuencias no solo fueron una enorme mortandad. Los que sobrevivieron se encontraron inmediatamente sin familia, en una situación abrumadora, en una realidad económica colapsada y destrozada, devastada. Ciudades enteras condenadas por la falta de nuevas generaciones. A veces la conflictividad social llegó y se elevó hasta niveles impensados, echándole la culpa por ejemplo, le echaban la culpa a los judíos que decían que habían envenenado el agua. Empezaban a gestarse factores raciales y de disgregación de la sociedad. Falta de medios básicos, robos, enorme cantidad de huérfanos,
muertos a causa de los robos y homicidios a causa de cicatrices emocionales, conflictos sin resolver por generaciones, segregación social, temor diurno y temor nocturno, temor al contagio, temor permanente a que el ciclo vuelva a empezar cuando más o menos el brote empezaba a menguar. Y por sobre todas estas cosas, la necesidad de olvidar el espanto. Esto no es un cuento, esto pasó. De haber habido aeropuertos en aquel momento, de haber sido una sociedad más moderna, más parecida a la nuestra, la peste probablemente hubiese acabado con la población mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son mucho más veloces, porque el llegar de un lado al otro es mucho más rápido, porque la gente está más conectada, ¿sí? Todo hubiera acabado más rápido. La mortandad hubiera sido exponencialmente superior. Saben que los estudios indican que por tierra la peste se iba extendiendo de a 2 kilómetros diarios. Por supuesto, para contarles esto me puse a investigar un poco y vi los mapas de desarrollo de cómo se fue extendiendo desde Italia hacia todos los países europeos. Solamente escaparon a la peste los países muy nórdicos por el alto nivel de frío donde la pulga se moría. 2 kilómetros diarios. Era solo cuestión de sentarse y esperar que la muerte tocara la puerta. Era solo cuestión de esperar escuchando las noticias que provenían de las otras ciudades afectadas. Tratemos por un momento de imaginar, en medio de estas circunstancias tremendas, el impacto de las palabras del Salmo 91. El impacto que estas palabras implicaron en las mentes y los corazones de los afectados y de los sobrevivientes. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de las alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Imaginen solo por un momento el buen lector, el creyente lector del Salmo 91 en medio de las circunstancias que estaban viviendo y podrán entender cuán real, cuán cercano, cuán poderoso se tornaba este salmo que a nosotros nos inspira, nos llama la atención, pero que a una generación completa la debe haber impactado de una forma extraordinaria. Imaginen aquellos que vivieron en un contexto donde la muerte era lo más común de las situaciones, donde diariamente se enterraban pilas, docenas y docenas de seres humanos que fenecían ante la peste bubónica. Y muchas de ellas, efectivamente, cercanas en cuanto a los afectos. Madres enterrando hijos, esposos y viceversa. Para ellos esta palabra tenía indiscutiblemente otra dimensión, una muy distinta del lector común. Ahora tratemos de trasladar, usemos un poco la imaginación y tratemos de trasladar esto a nuestros días y a nuestro país. 40 millones de almas viven en este país. Imagínense que en pocos años 20 millones fallecieran. Cementerios desbordados, hospitales colapsados, huérfanos caminando solos por las calles, incapacidad para extraer todos los cuerpos en descomposición, pilas de muertos acumulándose en las esquinas
incineradores a cielo abierto, olor nauseabundo, negocios cerrados, falta de alimento, servicios de todo tipo interrumpidos por la falta de personal, la economía colapsando, aeropuertos y terminales abarrotados de gente tratando de escapar en lo poco que aún estaría en funcionamiento, fronteras cerradas por temor al contagio, antagonismos y expresiones de culpas cruzadas tratando de entender en qué se originó esto, una crisis social, saqueos, asesinatos producto de los saqueos, fuerzas de seguridad entre diezmadas por la plaga y desbordadas. Horrible. Y algunos pensarán, ¿y dónde quiere llegar con esta película de terror? Créanme, no quiero asustar a nadie. Aún considerando, aún entendiendo, y quise hacerlo vívido para que ustedes interpreten y traten, aunque es imposible, de ponerse por un instante en los zapatos de la gente que vivió en este contexto de querer escaparle a la muerte y no poder. Aún considerando lo extremo, lo duro que fue la plaga para Europa, con todos sus efectos directos e indirectos, las muertes y las consecuencias que ya estuvimos compartiendo. Todo esto son cosas nimias, cosas mínimas comparados con una plaga pestilente, mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más podrida, mucho más severa, mucho más devastadora, silenciosa, presente en el mundo. Mucho peor. Y esta plaga se llama pecado. Al lado del pecado, la peste que azotó a Europa es como un simple resfriado, créanme. Al igual que la peste se extiende sin distinguir hombres de mujeres, ricos de pobres, cultos de incultos, ataca por igual todas las culturas, todas las razas, todos los estratos, todas las edades. Así el pecado, al igual que por las ratas y sus pulgas la peste se introdujo en Europa y con ella la muerte, así también el pecado por el hombre introducido en el mundo trajo aparejado consigo la muerte. Las ratas trajeron pulga, las pulgas trajeron peste, nada las pudo parar. El hombre trajo el pecado trajo muerte, nada lo pudo parar. Al igual que la plaga que por un lado mata y por otro lado deja consecuencias nefastas como hogares rotos, hijos abandonados, dignidades destruidas, personalidades, todo esto lo trae el pecado. El pecado también mata, pero a su vez trae consecuencias detestables, ¿sí? Rompe hogares, deja hijos abandonados, rompe con personalidades que quedan quebrantadas, dignidades destruidas, empleos perdidos, profesiones tiradas a la basura, proyectos truncos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que produce el pecado en la humanidad. El pecado no tiene piedad. Romanos 6:23 dice, casi que lo saben de memoria, ¿no? Porque la paga del pecado, al igual que la peste, es muerte. Es el único camino. La peste tenía un camino. No había cura, había un camino irremisible. Cuando empezaban los síntomas, a los días estaba la muerte presente. Así es el pecado, aunque no siempre se perciba. La paga del pecado es muerte. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El pecado es un mundo sin Dios. El pecado es un mundo que deliberadamente le da la espalda a Dios y se autoexcluye de su presencia y de su gracia. Y muerde y abraza con fervor la muerte. Es irracional. El pecado no solo mata, sino que al igual que la peste, deja secuelas. La primera secuela es el problema de la conciencia plena, que es distinta de la conciencia previa. Imagínense algo mucho más devastador que la muerte de la mitad de la población de nuestro país. Esa es la muerte por el pecado que tras la muerte física te mantiene en un estado de muerte eterna. El pecado tiene, a diferencia de la peste, la capacidad no solo de destruir el cuerpo, sino de destruir el alma y condenarla a un infierno eterno. ¿Qué puede ser peor que morir para siempre y con conciencia de ello? Con conciencia plena de ese estatus del cual no podés volver. ¿Qué es peor que tener sed? Peor que tener sed es saber que la tenés y que fácilmente podrías no haberla tenido. No hay nada peor que saber que hiciste algo que antes estabas convencido de que te ibas a equivocar, que lo ibas a hacer mal, y aún así lo hiciste y después decís, ¿para qué lo hice? Es peor que el error espontáneo. Hubo un caso, Lucas, capítulo 15, en el 24, todos lo conocemos, ¿no? Al rico y Lázaro. Dice que había una ciudad donde había dos hombres. Un hombre rico que no tiene nombre. Y Lázaro. Y dice que el hombre rico vivió disfrutando de todo lo que este mundo le podía brindar. Entre otras cosas, habrá derrochado los bienes y habrá tirado litros y litros de agua que usaba solamente para lavar sus manos, mientras que Lázaro a duras penas conseguía por dónde tomar algo en alguna fuente y agarrar algún pedazo de pan. Claramente el rico le dio la espalda a Dios y Lázaro, quizá por mera necesidad, se acordaría todos los días. La cuestión es que los dos mueren y están en la presencia de Abraham. Y resulta que el derrochón que se había liquidado litros y litros de agua para lavarse las manos, en ese momento estaba desesperado por una gota. Mientras que veía que el otro, digamos, el Lázaro, que había padecido y había tenido todas las necesidades juntas en la tierra, estaba siendo cobijado en los brazos de Abraham. Entonces el Lázaro, el rico, le dice, por favor, Abraham, mándame a Lázaro con una gota en la punta de su dedo, y que con esa gota en la punta del dedo le quite un poco de sed a mi lengua. No. Pero Abraham le dice, no, ni con eso te puedo ayudar. Mirá la separación que hay entre nosotros. Y la verdad que la oportunidad ya la tuviste. Pareciera que Lázaro dice, que el rico dice, pero ahora tengo conciencia plena de esto. Por lo cual te pido que por lo menos lo mandes a Lázaro a predicar en mi casa para que ellos tomen conciencia plena,
para que tengan una conciencia previa de lo que van a vivir acá si no cambian. ¿Está el otro ahí? Que sí. Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí todo atormentado. El que sigue. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lázaro estaba en un estado de conciencia plena y reclamaba para su familia conciencia previa. Tuvieron la oportunidad de a tiempo darte cuenta. Vuelvo, cuando las cosas nos toman por sorpresa, decimos qué mal. Ahora, cuando las situaciones nos llegan, nos abordan y sabíamos que podía pasar, ¡ay, qué sensación de frustración! ¡Qué furia!, ¿no? Es como que la furia es el doble de si te agarra de sorpresa. Yo sabía que esto me iba a pasar. Sabía, tenía conciencia. Pero ahora tenés conciencia plena porque te pasó. Qué bueno los que puedan tener una conciencia previa y obrar en consecuencia. Por detrás de todo mal aparente hay un plan. Alguien podría quizá juzgar una mirada histórica, ¿sí? Dios, fue necesaria una crisis del tamaño de la plaga. Tanto para que se den cuenta, tanto para que adquieran conciencia previa antes de que la conciencia plena del infierno se los lleve. Fue necesaria una plaga que devastó la mitad de la población. Yo no creo que Dios favorezca la peste, pero sí la utiliza si es necesario. Es necesario despertar al ser humano para que tome conciencia, aún a través de situaciones extremas, como la peste, de lo calamitoso que es el pecado y sus consecuencias. El pecado es un mal silencioso para el que no está dispuesto a escuchar. Y para cuando las secuelas son evidentes, el daño es mayor y ya es tarde. El pecado es una gangrena. Célula que toca, célula que mata, y después va por la siguiente hasta que todo el miembro está tan infectado que tiene que ser amputado. Una pequeña mentira conlleva una mayor. Blanca. La mentirita blanca. Vamos poniéndole tonos de grises. Una pequeña mentira conlleva una mayor y así sucesivamente va escalando hasta que se transforma en un escándalo del cual no hay retorno. ¿No lo vemos todos los días? Así funciona el pecado. Desliz, desbarrancamiento lento. Te vas deslizando, dice el salmista. ¿Sí? Los has puesto en deslizaderos, dice el salmista. Una sonrisa inocente, una mirada, una mano en el hombro, así empieza un adulterio. No empieza de otro modo, empieza así. Una sonrisa inocente, una mirada, un te comprendo, una mano en el hombro. Por eso la Biblia enseña a escapar. Todos podríamos ser en definitiva adúlteros si nos lo propusiéramos, si no tuviéramos conciencia previa de lo que después es conciencia plena. Con el barrote acá. Correcto, ¿no? Primero entonces, secuela, la conciencia plena versus la conciencia previa. El segundo problema del pecado es que además de darte muerte, te pone en la parada del adiós. Esa es otra secuela tremenda que genera el pecado. El adiós
La despedida no estaba en el vocabulario original de Adán y Eva. No existía. Ellos fueron creados para Dios, no fueron creados para decirse adiós, sino que fueron creados eternos para permanecer juntos para siempre. No estaba en la materia, no estaba en la conciencia, no estaba en el formato de Dios que en algún momento te tuvieras que despedir de tu gente amada, que tuvieras que decir adiós. No estaba en el propósito de Dios crear los cementerios. No estaba en el propósito de Dios las funerarias. No existía el adiós. No existía la separación. No existía el llanto que produce el perder un ser amado. No existía. Esto es producto del pecado que vino a traer separación y muerte. El cementerio se torna un lugar espantoso debido al adiós. No por otra cosa, son lindos los cementerios. Están bien cuidados, hay florcitas, árboles preciosos. El problema del cementerio es el adiós. Y el adiós es una tremenda gangrena consecuencia del pecado. El pecado trajo la muerte y la muerte trajo inexorablemente la despedida. El pecado trajo la separación, primeramente de Dios y luego de los seres amados. Algunos se despedirán para siempre y otros en forma temporal. Todo depende de las buenas elecciones aquí en la tierra. Para el cristiano no hay adioses, solo hay Dios. Para el cristiano no hay adioses, no hay despedida. Habrá en todo caso un hasta pronto, hasta luego, hasta que nos volvamos a encontrar tomados de la mano del Señor y fundir en un abrazo. Para el cristiano el cementerio, pese al dolor, tiene un significado distinto. Dos tremendas secuelas inevitables, que la peste pasa de largo, pero que el pecado crea y deja huella en el alma del ser humano. Vamos a la cura. Finalmente, el origen de la peste fue descubierto. ¿Sabe que sí? Era cuestión de tiempo. Resulta ser en una bacteria que atacaba a las ratas, las pulgas picaban a la rata y la rata lo transmitía al ser humano. Ustedes saben muy bien que como toda bacteria, hoy en día es fácilmente atacable. Hoy en día se trata con penicilina y pasó a ser un terror que devastó Europa a un simple dolor de garganta que se cura en 7 días. ¿Cómo dicen los médicos? Tómate 7 días. ¿Sí? No 14, 7. No 5, no 7. Parece que 7 es el number del antibiótico. ¿Qué hubiera sucedido si Alexander Fleming fue el científico que logró aislar el bacilo de la penicilina, ¿sí? Fue el descubridor de los efectos antibióticos que generaba la penicilina sobre la bacteria y la destruía? ¿Qué hubiese sucedido si Fleming hubiese nacido en la Edad Media, con los recursos y con los conocimientos del siglo XX? Recién en el siglo XX, a fines del siglo XIX, se descubrió qué era lo que mataba a tanta gente que se llamaba peste bubónica. Recién ahí, 3 siglos después, con algunos otros episodios aislados, pero no tan graves como este, hubo uno grave en Londres, mató al 25% de la población por el 1650, 100.000 personas. La cosa siguió, pero allá por el siglo XIX descubrieron y lograron aislar a la bacteria, y ya entrado el siglo XX, la penicilina logró derrotarla. ¿Qué hubiera pasado si Fleming, el descubridor entonces de los antibióticos, hubiese nacido en la Edad Media con los recursos y los conocimientos del siglo XX? ¿Qué hubiera pasado? Prueba y error. Es muy fácil. La gente habría corrido en manada a la búsqueda de la cura.
Fleming se hubiera hecho millonario y todo el mundo, 50 millones de personas, pegando la vuelta a Europa, así, haciendo cola para ser suministrados por un antibiótico inventado por el señor Fleming. La gente habría dejado todo, habría hecho cualquier cosa, hubiera recorrido a pie los kilómetros que hubiesen sido necesarios, hubiese cargado y hecho los esfuerzos máximos, hubiese vendido o tratado de vender todas sus posesiones con tal de encontrarse con la cura. ¿Sí o no? Una simple inyección, un pinchazo mínimo y la horrenda visión de la muerte desaparecida. ¿No es fantástico? Pero no pasó. No era la hora de Fleming. Fleming llegó tarde. Es irónico que contra el flagelo del pecado sí haya una vacuna disponible y la gente no corra en manada a reclamarla. Es irónico que el pecado sea tanto más devastador que la peste y la gente no deje todo cuanto tenga para hacer, todo cuanto posea para ir corriendo y reclamar la cura contra el pecado. ¿Sabes qué? Jesús hizo algo más, algo mucho más significativo, algo mucho más sacrificial que descubrir el antídoto, que descubrir la vacuna, que descubrir el antibiótico. Supongamos que en tiempos de la peste, sacamos a Fleming no fue, supongamos que en tiempo de la peste no se hubiese levantado Fleming, sino una persona inmune a la peste. Alguien genéticamente inmune, alguien que pasaba por en medio de los muertos o pasaba por un lugar, una tienda, un boliche de telas y se le tiraban las pulgas encima, lo picoteaban todo y el tipo salía como caminando por la playa, inmune. Supongamos que a su vez ese alguien ofreciera parte de su sangre para que transfusionada a los enfermos les trajera la oportunidad de la cura, de la recuperación. Que él en su genética, en su sangre, llevara la capacidad de transmitir vida a aquellos que la estaban perdiendo. Y que lo hiciera de tal modo que saciara la necesidad de toda esa población hasta agotar su última gota de sangre con tal de salvar de una muerte horrenda y sanar a todos estos enfermos a costa de su propia vida. Aquel inmune que poseía la vida en su sangre, entregando hasta su última gota por aquellos que estaban condenados y con una mínima porción volverían a vivir. Nosotros como familia tuvimos la experiencia del trasplante de Maru, casi todos lo saben, que ella tenía 12 años y hubo que hacerle un trasplante, porque la sangre que es vida, ya no era vida para ella. Su sangre no era sangre, era agua. Su cuerpo no producía más sangre. Y lo que para ella era una muerte, se transformó en vida cuando su hermana le pudo donar su sangre, que era su vida, y a través de esa sangre prolongar su propia vida. Gracias a Dios ella no tuvo que dar todas sus gotas de sangre. Camila tuvo que dar una parte de su médula para que su hermana pudiera vivir. Pero Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La sangre de Jesús
te limpia de todo pecado. La sangre de Jesús es la inyección que sin dolor hace desaparecer las consecuencias y las secuelas del pecado. Tan efectiva es que además se ocupa de cortar la evolución del pecado. Se ocupa de cortar la evolución del pecado que como la gran gangrena corroe, come la carne, la destroza, asegurando un porvenir al que estaba desahuciado. Eso es lo que hace la sangre que da vida, la sangre que contiene el gen de la inmunidad contra el pecado, porque él fue santo y sin mancha, sin pecado, y él cargó sobre sí el pecado de la humanidad con tal de salvar a aquellos que estaban carcomidos por la gangrena del pecado. No puedo siquiera imaginar lo que hubiera representado para el poblador de 1300 escuchar el Salmo 91. Saber que no había una Alexander Fleming disponible, pero que la palabra del Creador y el arquitecto prometía: caerán a tu lado 1000, pero a ti no te va a llegar. 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha. 1000 maldiciendo a Dios, 10.000 quejándose del dolor. Caerían conscientes de la tragedia, conscientes del adiós, dolidos por la separación, estupefactos entre la falta de respuesta y la capacidad para encontrar una salida. Cuando uno piensa en esto, uno piensa, claro, humanamente, dice, nuestro pensamiento puede trasladarse a la secuencia matemática, calcular cuántos milagrosamente se habrán salvados, ¿sí?, por aferrarse a esta palabra. Nos interesa a veces conocer las estadísticas de los creyentes que me pregunté, ¿cuántos creyentes habrán sobrevivido a la plaga? ¿Y cuántos se habrán muerto? Y si saco el promedio a la media de la mañana y hago la dispersión y la campana de Gauss y saco el desvío estándar, ¿llegaré a una conclusión de fe? Eso, ¿saben qué es? Es religión, cuando nos preocupamos por los números. La fe no funciona así. Se trata de la eternidad. Se trata de cuántos fueron conscientes de lo horrendo de la plaga y en consecuencia fueron liberados de esa peste de muerte eterna mediante la fe en la sangre y la vida de Cristo, que los liberaba de una plaga peor, que es el pecado, que era la cura para el alma. Pero a ti no llegará. Tu conciencia previa te asegura que hay futuro, que no hay frustración, que no hay despedida, que no hay adiós, que no hay sed, que no hay pérdida. Romanos 11:33 dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede comprender por qué Dios hace las cosas como las hace? Estamos tan acostumbrados a ver y pedir por la enfermedad de un individuo. Ahora, cuando la enfermedad es así colectiva, es tan abrumadora, ¿cómo pedir? Estamos bien dispuestos a ver milagros de sanidad, pero ¿y el buen plan sanitario para que la enfermedad no se propague? ¿Sabes que Dios estableció un buen plan sanitario para que la enfermedad del pecado no se propague? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús tomó la bolsa donde metió la enfermedad completa, la plaga que azotaba a la humanidad, y la puso sobre su espalda y se la llevó a la cruz del madero. Este era el plan de Dios. Marcos, la semana pasada hablaba de lo cruel y asqueroso, dijiste, ¿no? Que se percibía a los sentidos el sacrificio de los animales. Es verdad. ¿Sabes que el pecado es cruel y asqueroso?
Y el sacrificio precisamente reemplaza al pecador y sustituye las consecuencias del pecado. Por dicha razón se asemeja al pecado. Por eso es horrible. 2 Corintios 5:21 dice, así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El plan de Dios era que Él se hiciera pecado en su sacrificio, todo lo feo del sacrificio que es cargar con la inmundicia del pecado y derramar la sangre para sanidad de la humanidad. Eso lo hizo Jesús. El pecado nos destituye, nos aleja, nos separa, nos lleva hacia la Dios. No hay nadie que esté exento de esto, no hay ni siquiera uno. No hay nadie bueno, dice la palabra. El pecado es sucio, asqueroso y cruel y ataca a todos por igual. No respeta condición, no respeta sexo, no respeta origen, no respeta raza, no respeta edad, no respeta nada. El pecado destruye. La sangre es vida. Sin sangre no hay vida. Efesios 2 dice, ¿está ahí? Sí, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados, en los cuales anduviste una larga etapa de tu vida, siguiendo ¿qué? Bueno, lo que el rico encontraba en este mundo, conforme al diablo que empujaba para que eso fuera así. Ese espíritu que todavía opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estuvimos nosotros. Acordate que estuviste en ese lugar, estuviste subido a ese bondi, estuviste caminando ese recorrido, haciendo esa voluntad de la carne y de tus pensamientos y tus deseos. Y éramos hijos de ira. Pero acordate también que fue Dios en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, que estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida por gracia, juntamente con Cristo. La sangre como consecuencia de la muerte de Cristo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús limpia la peste de la enfermedad en tu sangre. La sangre de Cristo te libera de una muerte llena de tumores, de una muerte llena de inflamación, de dolor y de temor. La sangre de Cristo te limpia de la inmundicia apestosa del pecado. La gracia, como consecuencia de la vida de Cristo, porque era la sangre como consecuencia de la muerte y la gracia como consecuencia de la vida de Cristo, te inmuniza, te vacuna, te protege del poder del pecado, aunque el pecado se haga presente. Romanos, con esto terminamos, 5, 14 al 23 dice, porque el pecado no se va a enseñorear más de vos. No que no esté, no que no te aborde, no que recaigas, no que peques, porque todos pecamos. Pero el pecado no se va a enseñorear más porque la gracia, la vida de Cristo se ocupó de encapsularlo. Él te inmunizó. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, la gracia, el regalo, la ofrenda, el sacrificio, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La peste ya no te puede tocar. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.